Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva clase de terapia cognitivo-conductual, un énfasis en métodos y técnicas de intervención. El día de hoy, entonces, vamos a continuar con lo que estábamos viendo ayer. Empezamos a hablar sobre lo que es la teoría del aprendizaje social de Bandura. Relacionábamos entonces un poco esa teoría cognitiva con la parte social y recuerden que Bandura nos dice algo fundamental que de pronto no otros autores no nos habían nombrado, y es la parte de la imitación. El componente social en el ámbito cognitivo tiene que ver, es muy importante, es decir, ese condicionamiento vicario, ese aprendizaje que se da a través de cómo nosotros vemos a los demás, es un salto realmente muy cualitativo de la terapia cognitivo-conductual, algo muy diferente a lo que ya de pronto habíamos venido trabajando con otros terapeutas. Recuerden que estamos ya en esa segunda ola o segunda generación de terapeutas. Bandura entonces nos propone algo muy revolucionario para la época. En un segundo, guardo el sonido. Algo muy revolucionario para aquella época, y es la teoría del aprendizaje social. Y nos da una técnica, un nuevo método, que es la parte del modelamiento. Bandura entonces nos dice que nosotros tenemos un aprendizaje y que también, igual recuerden que los terapeutas cognitivo-conductuales, sobre todo más cognitivos, hablan también de lo que es el factor del refuerzo. Siguen teniendo en cuenta ese factor del ambiente, pero ya vinculan al factor cognitivo. Entonces, ¿qué nos dice Bandura? Que el ambiente es quien nos condiciona, que resulta imposible imaginar, por ejemplo, a una persona que tenga o que sea especializada o que haya nacido con ciertas habilidades eh, a nivel cualitativo, un ejemplo, un pintor, un futbolista, como el ejemplo que les voy a dar, y que solo pueda de pronto refinar esas habilidades o que solo pueda refinar esas actitudes, aptitudes con P. Entonces, acá es donde nos dice el ambiente es quien nos condiciona, y recuerden que es muy desde la teoría social. Entonces dice lo siguiente: imaginen a un jugador de fútbol aprendiendo por sí solo. Este refina su técnica observando y tiene también una presión social, y en ocasiones son los demás quienes fijan nuestro objetivo de aprendizaje. Acá me recuerda mucho a lo que es el aprendizaje o esa parte que nos habla Vygotsky con la zona de desarrollo próximo, zona de desarrollo proximal, donde Vygotsky entonces nos plantea que nosotros llegamos con ciertas habilidades, que nosotros llegamos al mundo con pues ciertas aptitudes con P, pero que solamente es a través de los demás, solamente es a través de los otros que podemos refinar, que podemos perfeccionar esas características. Entonces, también hablamos de algo que es que venimos al mundo, digamos, con cierta predisposición genética a ser buenos en algo, mejores en otra cosa que en otras, pero que siempre es a través de un eh, adulto, en este caso es vicario, o a alguien que observemos que vamos a llevar a cabo esta conducta, la vamos a refinar mucho mejor. Entonces, acá volviendo al ejemplo, si yo tengo, por ejemplo, un niño que tiene mucha destreza motora, si yo veo que tengo un niño que tiene o que empieza a mostrar ciertas habilidades, ciertas cualidades para ser futbolista, para ser pintor, etcétera, 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 pues el niño por sí solo no va a llegar de pronto a su máximo esplendor o a su máximo, eh, como a su máxima cualidad en una habilidad, si no es de pronto con un tutor, con un otro que le esté ayudando en ese tema. Por eso se habla tanto que Bandura y Vygotsky tienen, digamos, una teoría similar. Vygotsky con la teoría del aprendizaje proximal, Bandura con el aprendizaje social, pero que ya vamos a ver un poco a Vygotsky, que marca también un hito acá. Y Bandura, volviendo al tema de Bandura, nos dice que no solamente está el ambiente, no solamente es lo social, sino que también hay un factor cognitivo, es decir, el que aprende no es un sujeto pasivo. Si nosotros queremos aprender, tenemos también intrínsecamente
esa parte de las expectativas, lo que son las motivaciones, lo que son entonces también los contextos de aprendizaje social, interpersonal, y que nosotros también moldeamos nuestras experiencias y nuestra conducta a través de lo que son los otros, a través de los demás. Y es acá entonces donde Bandura nos dice que hay un modelamiento. ¿Por qué modelamiento? Modelamiento viene de la palabra modelo. Y nos menciona entonces que en esta parte del modelamiento eh, hay una observación, hay una imitación, es decir, según Bandura, pues gran parte de nuestro proceso de aprendizaje se da cuando nosotros observamos a modelos. Bandura entonces nos refiere que, ¿qué son los modelos? Son padres, son maestros, son compañeros, personajes de medios. Nosotros no solo tenemos un aprendizaje vicario o un aprendizaje social cuando estamos más pequeños, no, nosotros toda la vida tenemos una teoría del aprendizaje social y de hecho es algo muy desde lo que vemos hoy con las redes sociales, con pues como con Instagram, con TikTok, bueno, con todos los movimientos como de las redes sociales, donde todo el tiempo nos están moldeando, hay un modelamiento que modelamiento y moldeamiento son dos cosas diferentes. Modelamiento de bandura, moldeamiento, ya les voy a explicar cuando trabajemos las técnicas, pero que tienen que ver, digamos, con adquirir ciertas conductas o ciertas habilidades que quizás no tenemos. Pero todo el tiempo nosotros estamos expuestos a un modelamiento por parte, por ejemplo, de las redes sociales, seamos adultos, seamos jóvenes, seamos niños, es decir, todo el tiempo estamos en función de un aprendizaje a través del otro. Entonces, él nos menciona que para que se dé esta observación o esta imitación debemos tener a alguien que nos guste sus actitudes, nos guste su comportamiento y tengamos una motivación que genere entonces una respuesta emocional para, para poder trabajar con, pues como para poder aprender. Entonces, él nos dice, el aprendizaje vicario no es solamente necesario experimentar directamente las consecuencias de lo que son los reforzadores. Recordemos que nosotros habíamos hablado ayer que Bandura tiene algo muy importante y es que está como en el medio de lo que es la parte cognitiva y la parte conductual. Sigue hablando del comportamiento, pero ahora le añade el componente social y la parte motivacional, que antes pues no se había hablado de ello y sobre todo esa parte más de corte social. Entonces él nos dice, no es necesario experimentar directamente las consecuencias de una acción. eh, el hecho de ya ver a otros ser recompensados, el hecho de ver a otros ser castigados, va a influir en esa probabilidad de que se reproduzca o no se reproduzca, de que se genere o no se genere un comportamiento. Entonces acá dice que no necesitamos necesariamente que el refuerzo se dé en el paciente, sino que el mismo paciente a través de esa observación va a tomar como propio esos castigos o esas recompensas. Observar a otro también genera consecuencias de una acción. Y nos habla de un concepto fundamental y es el concepto de autoeficacia. Es decir, Bandura empieza a introducir ese concepto de autoeficacia, que la autoeficacia se refiere más como a un tipo de conciencia de la propia capacidad para poder llevar a cabo acciones que conduzcan a ciertos resultados que van a ser deseados y es un concepto que es esencial para entender también la parte de la motivación, lo que es la persistencia en ese proceso de aprendizaje. Entonces, hay un ejemplo muy clásico, ya para explicarles un poco esto del modelamiento, que es la técnica como tal, el modelo es la teoría del aprendizaje social, la técnica es la técnica del modelamiento, pero Bandura se basa en un ejemplo muy clásico, que es el experimento del muñeco bobo. En este estudio, entonces, Bandura quería demostrar o su hipótesis era mostrar que los niños que nosotros observamos a alguien, en este caso niños que observaban a un adulto, comportarse de una manera agresiva, de una manera violenta hacia un muñeco, y los niños tendían a imitar esta misma conducta del adulto, es decir, una conducta de agresión, una conducta violenta, y esto entonces le empezó a dar como una importancia significativa a lo que es la observación directa que va a moldear comportamientos
incluso sin una experiencia directa de recompensa. Entonces, en resumen, esta perspectiva de Bandura cambia la forma en ese entonces de cómo se entendía el aprendizaje y se empieza a integrar con procesos cognitivos, con procesos sociales. Seguimos con el tema del comportamiento y que resalte esa importancia del entorno, de los modelos. En este caso, un modelo entonces es el componente del desarrollo humano. Antes de entrar a conocer un poco esta técnica, yo les quiero entonces enseñar también esa teoría de Vygotsky. Como tal, Vygotsky pues no está clasificado dentro de los parámetros de segunda generación como tal, pero sí quiero que ustedes vean cómo es esa teoría del aprendizaje de Vygotsky, cómo es ese desarrollo a través de las relaciones sociales de Vygotsky, que nos plantea entonces que la comunidad, que el lenguaje juegan un papel central, un papel fundamental en cómo nosotros vamos a desarrollar nuestra personalidad, vamos a desarrollar nuestros hábitos, vamos a desarrollar incluso nuestra forma de pensar, para que lo empecemos a analizar desde la perspectiva de Bandura. Recording in progress. Una de las similitudes que es sumamente importante tener en cuenta entre lo que es Vygotsky y lo que es Bandura es que ambos hacen un énfasis en el entorno social. Es decir, ambos, tanto Vygotsky como Bandura, consideran que ese entorno social, esas interacciones con nuestros padres, con nuestros amigos, con nuestros docentes, son fundamentales para ese desarrollo humano. Entonces, como vimos allí en el video de Vygotsky, el aprendizaje primero ocurre, es decir, tenemos una zona, la teoría de Vygotsky y la teoría de Bandura, pues se relacionan en ese aprendizaje social, pero entendiendo siempre que esa teoría de Vygotsky nos menciona algo o nos plantea algo y es que tenemos o el aprendizaje ocurre primero en el plano social, es decir, interpsicológico, según pues lo que nos plantea Vygotsky, y que luego se internaliza. Y para Bandura, el aprendizaje también es social a través de la observación de qué, de otros, observación de modelos, y también ambos nos dan una importancia del aprendizaje observacional. Es decir, aunque cada uno de pronto les da un concepto o le da un concepto al aprendizaje observacional de manera muy diferente, pues obviamente son enfoques muy diferentes, son enfoques distintos, pues los dos reconocen que observar a otros es la clave para poder aprender nuevas habilidades, nuevos comportamientos, incluso pues si lo podríamos llamar así, nuevas emociones. Y que Bandura ya formalizó esto en su teoría del aprendizaje social, mientras que Vygotsky pues también consideraba que los niños también aprenden observando y colocando como pues colaborando y refinando sus habilidades con personas de pronto que tengan más experiencia que ellos. Entonces, el rol activo de la persona en ambos está. Es decir, recordemos que para Bandura, el ser humano aprende porque tiene motivación para aprender. Es decir, en ambas teorías, las personas son receptores activos, no solamente receptores como pasivos de estímulos. Tanto en Vygotsky como en Bandura, la persona actúa en pro de su aprendizaje, internalizándolo como un Vygotsky o seleccionando, por ejemplo, tipos de modelos que le llama la atención, que es Bandura. Entonces, ambos tienen un aprendizaje muy social, también reconocen lo que es la cultura, es decir, Vygotsky y Bandura, pues obviamente, aunque con matices, con ciertas diferencias, pero al fin y al cabo ambos reconocen que el contexto sociocultural incluye en cómo se aprende, en cómo nosotros aprendemos. Si nosotros, por ejemplo, vemos dos culturas sumamente diferentes, no solamente es por la parte epigenética, sino también por la parte de la cultura. La epigenética juega un papel fundamental. Hay predispositores genéticos que son fundamentales, pero también hay que entender que la cultura moldea la forma en cómo vemos el mundo. Es decir, esta teoría del aprendizaje social a mí me parece muy reveladora, porque cuando ya nos vamos a ver o vamos a analizar más a profundidad o vamos a investigar más a profundidad ciertas creencias irracionales, que es de Albert Ellis, ciertas distorsiones cognitivas, que es de Beck,
cuando lo analizamos en el contexto sociocultural, nos damos cuenta que muchas veces lo cultural, lo social, marca la pauta. Es decir, es quien también nos da unas distorsiones cognitivas. Claro, el paciente también está ya predispuesto a tener ciertas creencias irracionales, pero que también la cultura, la sociedad, eh, lo predispone, lo refuerza mucho más. Digámoslo así, es un tipo más de reforzador. Entonces, acá tenemos eso, que hay un reconocimiento de la cultura, matices diferentes, pero ambos reconocen que lo que se modela, lo que se refuerza con bandura, depende también de la cultura y ese aprendizaje vicario es sumamente fundamental. Entonces, acá vemos una teoría que sí tiene un símil y es esa parte social y el componente del aprendizaje. Sé que hay alguien acá que quería escuchar pues como un poco más sobre Vygotsky. Vygotsky tiene un planteamiento muy amplio, más allá, pero que se relaciona de esta manera. Y ahora sí, veamos lo que es el modelamiento. El modelamiento es una técnica. Entonces, es la técnica que nos propone Bandura frente a esa teoría del aprendizaje social. Entonces se basa en una idea de que las personas aprendemos observando, aprendemos imitando comportamientos de personas que queremos, de modelos, y que incluso lo hacemos sin un control mental, sin un control cognitivo. No es que yo diga, ah, sí, yo voluntariamente quiero aprender de esta persona. Sí, en muchas ocasiones sí lo podemos hacer, pero que en general son aprendizajes completamente sin control. Por ejemplo, nosotros de niños no queríamos de pronto eh, eh, de manera consciente aprender de pronto de nuestros padres o de nuestros maestros, pero fuimos con el tiempo haciéndolo, fuimos con el tiempo aprendiendo y así es cuando se empieza a consolidar el aprendizaje. Entonces, él nos dice que hay unos aspectos que van a ser fundamentales para poder adquirir este modelamiento. Nos propone entonces cuatro factores importantes. Vamos a empezar primero. Vamos a dejar de último la motivación, porque la motivación ya se las voy a explicar. Empecemos por la parte de la atención. Entonces, Bandura, ¿qué nos dice? Para que un paciente pueda aprender, es necesario que el paciente preste atención al modelo que quiere seguir. Es decir, prestar atención implica observar, observar detalles del comportamiento, observar el contexto. También implica observar ciertas características de ese modelo, si lo considera competente o no, si el modelo representa lo que la persona quiere aprender o no, si es digno de imitación. Luego tenemos un qué, un factor de retención. Entonces, necesitamos atención para aprender, ¿cierto? Es necesario que el paciente esté enfocado. Luego tenemos una retención. Ahí miren que estamos hablando de un componente de memoria. Atención, retención, que sería memoria, es decir, esa información que se observa, se almacena, se codifica en la memoria y este almacén o este proceso cognitivo permite que cuando ya sea necesario, esa persona que previamente ya había aprendido pueda lograr evocar, pueda recordar esa información aprendida y guardarla como recuerdo para luego ¿qué? Para luego llevarla a la práctica, para luego reproducirla. Y ahí es cuando tenemos entonces que ya para que la imitación se lleve a cabo de una forma consistente, de una forma clara, pues la persona debe reproducir nuevamente como esa imitación. Es decir, ya hablamos que el comportamiento se ha internalizado y que ya el paciente puede ya hablar de una imitación, que es esa capacidad de qué, de reproducir un comportamiento que yo vi en otro y que depende también de la complejidad de la acción, como la habilidad pues del aprendiz, del paciente en este caso. Y luego tenemos lo primero que yo les coloco acá en pantalla, que es la motivación. La motivación lo pongo de último, pues lo pongo de primero, pero lo explico de último para que comprendamos que va a transversalizar la atención, la retención y la vocación o reproducción de una conducta, de un aprendizaje. Entonces, la motivación es para que esa imitación, para que todo el proceso terapéutico se lleve a cabo de una forma consistente, debe existir previamente ese factor de la motivación. Es decir, esas recompensas que pueden ser o reales o percibidas. Recuerden que acá también hablamos de reforzadores, pero reforzadores que vemos en el otro
vemos al otro de pronto ser castigado o vemos al otro ser recompensado por una acción y nos motiva a ello. Y ese refuerzo positivo que nosotros observamos en el modelo va a incentivar esa reproducción del comportamiento. Entonces, en general, es una técnica que se utiliza en diversos ámbitos, en educación también, desde educación hasta intervención a nivel clínico, a nivel terapéutico. ¿Por qué? Porque permite enseñar nuevas conductas, permite que tengan nuevas habilidades mediante un ejemplo que es directo. Por ejemplo, en terapias de modificación conductual, el terapeuta actúa como un modelo, de hecho es una técnica que le continúa a esta técnica del modelado, que es el juego de roles. ¿Para qué? Para enseñar estrategias que sean más adaptativas. Y en el ámbito educativo, ¿para qué? Para facilitar ese aprendizaje de habilidades sociales y habilidades cognitivas. De hecho, dos de los pacientes que vamos a ver, que les mencionaba ayer, uno tiene 15 años y el otro tiene 12 años. Uno tenía una dificultad significativa para participar en público y a través de la técnica del modelamiento lo logró. Otro tenía entonces una dificultad para regular su conducta en un entorno académico, tenía una conducta de agresividad y empezó entonces a trabajarse desde la técnica del modelamiento. Pero antes entonces, como les había mencionado, Bandura nos da entonces un ejemplo que se llama la técnica del muñeco, pues es un ejemplo, es un experimento del muñeco bobo, donde como les había mencionado, él empezó entonces a trabajar sobre este, esta teoría, esta hipótesis para ya darse cuenta que realmente nosotros aprendemos a través de lo que es la imitación, observación. Reporting in progress. Entonces, ese aprendizaje vicario nos dice lo siguiente. Una persona es capaz de tener, extraer, perdón, enseñanzas a partir de lo que nosotros observamos en un otro. Entonces dice lo siguiente, somos capaces de aprender haciendo algo difícilmente medible en el laboratorio. Por eso mencionábamos que cuando hablábamos de Bandura, hablábamos de un salto muy cualitativo hacia lo que es la parte más desde el comportamiento. Se sale de pronto de ese lineamiento de la observación solamente medible, contrastable. Y acá es la pregunta que yo les mencionaba hace un rato. ¿Recuerdan las polémicas que se desatan periódicamente sobre la conveniencia o no de que los niños y niñas vean ciertas películas o series de televisión? Tiene que ver mucho con esa parte de Albert Bandura, donde realmente a veces hay niños que aprenden de lo que observan, no saben qué están aprendiendo, por eso la regulación también de lo que ven los niños, de lo que observan los niños, principalmente porque no hay, digámoslo así, una capacidad de diferenciar lo que es de pronto correcto, lo que es incorrecto, así como el experimento del muñeco bobo que nos planteaba Bandura, pues que realmente es un experimento que, como les menciono, revolucionó porque nosotros, digamos que hasta qué punto podemos aprender de lo que nosotros vamos a observar. Vamos a ver un caso clínico de esta parte de lo que es Albert Bandura, de la teoría del aprendizaje social, donde vamos a ver cómo se hizo una intervención terapéutica, cuáles fueron entonces las técnicas y también cuando terminemos de ver este caso clínico, la idea es que podamos trabajar o que yo les pueda entonces referir en qué pacientes no de pronto va a ser tan efectivo que nosotros le apliquemos esta técnica. Porque recuerden que no en todos los casos nosotros vamos a tener éxito con todas las técnicas que nosotros vamos a trabajar. Entonces vamos a ver la teoría del aprendizaje social. Vamos a ver acá la técnica, lo van a buscar como técnica del modelamiento.
Acá, ejemplo, caso clínico, modelamiento, ese es uno, y el otro, ese es uno y el otro es, y ese es otro. Caso clínico desde la teoría del aprendizaje social y la técnica del modelamiento en un caso clínico de Daniel, 12 años. Vamos a ver los dos. Vamos entonces a ver el primero. Entonces, es Juan. Juan es un adolescente, en el momento de la consulta tenía 15 años, presenta dificultades para manejar su ira en el entorno escolar ante conflictos o frustraciones. Reacciona de manera impulsiva, agresiva, lo que ha provocado problemas de convivencia, tanto con sus compañeros como con el personal docente. Algo que referían en la historia clínica era que ya no solamente era en el ámbito académico, que ya se estaba extrapolando al ámbito también personal, ya con sus amigos estaba teniendo dificultades. Igual sabemos que la adolescencia es un entorno muy complejo porque hay muchos cambios hormonales que llevan a cambios comportamentales, pero que también hay que trabajarlo. Y con Juan, la técnica que fue la usada fue el modelamiento. Realmente al principio fue difícil, ya luego Juan se adaptó muy bien. Entonces, ¿cómo fue la intervención terapéutica? Acá se decide emplear la técnica de modelamiento de Albert Bandura y tenemos este proceso de modelado. Lo primero que se hizo fue la atención. Durante las sesiones se organizan situaciones simuladas, juego de roles, en la que se recrea escenarios conflictivos similares a los que Juan enfrentaba en la escuela. Entonces, cuando se desataba esa parte de la baja tolerancia a la frustración, conflictos, etc. Juan empezó entonces antes de esto empezó a describir qué aspectos, por ejemplo, en el contexto de la escuela, eran los que desencadenaban su comportamiento y basándonos ahí se hizo ese juego de roles y también se hizo ese escenario eh, controlado para poder recrear esa parte. Entonces, acá el terapeuta, actuando como un modelo en este caso, demuestra una respuesta calmada, controlada ante la frustración y enfatiza detalles como el tono de voz, la postura, las expresiones faciales. La retención, que fue, recuerden lo que vimos en el modelo de Bandura, es decir, este aspecto, esto de acá, motivación, atención, retención y reproducción, son esos conceptos. Entonces tenemos retención, después de que el terapeuta realizó la demostración, ya se explica verbalmente las estrategias utilizadas, ya refuerza los aspectos de la conducta modelada y tenemos una reproducción y una imitación. Entonces acá ya es Juan es invitado a participar en el ejercicio del juego de roles, donde tiene una oportunidad de poner en práctica esa conducta observada, bajo siempre la supervisión terapéutica. Al principio, él empieza a practicar entonces respuestas asertivas, ese manejo adecuado de la ira, lo que le permite también pues ajustar esas respuestas a un entorno seguro. Tenemos la motivación. Recuerden que la motivación transversaliza. La idea es que se hizo en Juan un incentivo para que pues tuviera una adopción de nuevas conductas. Acá el terapeuta utiliza refuerzos positivos cada vez que Juan demostraba una respuesta calmada, una respuesta controlada en alguna situación que previamente lo detonaba. Y los resultados entonces fueron buenos. Ya después de varias sesiones, no fue la primera, no fue la segunda, fueron varias sesiones, ya se empezó a observar que Juan empezó pues a aplicar y replicar esas estrategias ya en su vida cotidiana, en el entorno académico primero, posterior en el entorno personal, pues en su casa, y que así Juan empezó a disminuir sus conductas de reactividad, ya no era un niño tan reactivo, pues un adolescente reactivo, era menos impulsivo, premeditaba un poco más y empezó a utilizar técnicas bueno, y también pues con él se hizo técnicas de entrenamiento en habilidades sociales, en comunicación asertiva para poder resolver conflictos. Entonces realmente acá con Juan sí se hizo un buen proceso de manejo de la ira y se empezó a fortalecer también esas relaciones interpersonales. Ahora veamos el otro caso clínico, que es este, lo pueden encontrar así, caso clínico desde la teoría del aprendizaje social de Bandura,
y la técnica del modelamiento. Este es el caso de Daniel. Al chat les voy a compartir el contacto de la coordinadora para que entonces las personas que desean el material opcional y no lo hayan tenido, pues no lo tengan todavía, le puedan escribir a la coordinadora Paula para que ella les pueda entonces indicar dónde lo pueden encontrar. Bueno, este es el celular de Paula Contreras, la coordinadora, son dos. Un poco de paciencia mientras ella pues como da la respuesta a algunos otros, es en orden de llegada para que tengan un poco de paciencia. Y recuerden que estamos trabajando con el material de estudio. Entonces, les voy a mostrar. Sí, sí, María. Sí, la certificación. Bueno, ahora nos vamos entonces acá al material de estudio nuevamente. Cuando terminemos el diplomado, entonces tenemos el caso clínico de Daniel, 12 años, motivo de consulta. Daniel llega entonces a terapia por dificultades para participar en clase, había un temor a equivocarse frente a sus compañeros. Entonces, después de analizar la personalidad de Daniel, después de mirar realmente, pues como cuál eh, fue el concepto, siempre es muy importante eh, hacer un análisis conductual. Por ejemplo, inmediatamente, muy posiblemente uno dice, bueno, muy posiblemente Daniel, si me llega con ese motivo de consulta, Daniel fue en compañía de su mamá, decía, la mamá refería, bueno, es que Daniel no participa en clase, Daniel le tiene una fobia, esa fue la palabra que utilizó la mamá, Daniel tiene una fobia a equivocarse, Daniel tiene una fobia a participar en clase, inmediatamente a uno se le pueden prender las alarmas y decir, bueno, solamente desde el componente conductual, ¿cierto? Pero ya analizando todo el caso clínico, ya analizando todo el concepto de lo que es el análisis funcional de la conducta, de cómo es la personalidad del paciente, ya nos dimos cuenta que realmente con Daniel podría servir una técnica de modelamiento. Con Juan fue un poco difícil, con el primero que les mostré, ya les voy a explicar por qué cuando terminemos este, porque me gustan esos dos casos porque uno fue muy retador, que fue Juan, ese fue menos retador porque Daniel era una persona muy moldeable, realmente fue muy bueno trabajar con él porque era un paciente que tenía un buen compromiso, no solamente esto, sino que algo que yo les dije ayer al culminar la clase es que siempre no depende solo del terapeuta, no depende solo del terapeuta-paciente, no. Depende en muchos casos también de esos coterapeutas, de las personas que están alrededor del paciente y que sirven también como reforzadores sociales para que el paciente vaya a terapia, se mantenga enfocado en la técnica. Entonces, lo primero es que lo remite la orientadora escolar, que de hecho también hace parte importante de este proceso terapéutico con Daniel. Se hizo una evaluación desde la psicología clínica, terapia cognitivo-conductual y cuál era el contexto. Entonces, había un ambiente familiar que era muy funcional, venía pues de una familia donde había muy buena estructura, muy buenas normas, el rendimiento académico estaba dentro del promedio, Daniel no tenía ningún tipo de dificultades como tal, pero sí se empiezan a evidenciar conductas de evitación social en el entorno escolar. Un caso importante acá o un dato importante del contexto es que Daniel, a pesar de que tenía un buen rendimiento académico, un ambiente familiar estructurado y muy funcional,
estudiaba en un colegio muy, muy rígido, muy exigente, donde había una gran carga o una gran demanda académica y eso también empezó a generar pues ciertas dificultades en el paciente. Entonces, ¿cómo se hizo la formulación del caso desde la teoría del aprendizaje social? Daniel presenta conductas de evitación ante situaciones que requerían una exposición verbal en el aula. Entonces, no es solamente como la paciente que vimos ayer, que ella quería, por ejemplo, ¿cómo así que no te prestaron el número de DNI? Te voy a volver a compartir por acá el número de la coordinadora para que con ella de pronto soluciones esa parte administrativa. Bueno, entonces evitaba participar, no era solamente que evitaba, por ejemplo, cuando habían exposiciones, no, él evitaba participar en general, no levantaba la mano cuando la docente le decía, bueno, por favor, dime la respuesta, él lo que hacía era quedarse callado, quedarse paralizado, no hablar y no responder, aunque supiese la respuesta. Entonces, evitaba participar, evitaba responder preguntas en voz alta, no exponía sus ideas como les menciono, aunque de pronto él tenía como, eh, eh, bueno, no veo tu nombre, iPhone, le puedes preguntar a, a la coordinadora, a la coordinadora Paula. Yo pues como tal manejo el tema académico y ella el tema pues como administrativo para que con ella le puedas de pronto dar solución a tu inquietud. Entonces no respondía a preguntas en voz alta, pues tampoco exponía ideas frente a sus compañeros y manifestaba una ansiedad que era anticipatoria ante la posibilidad de equivocarse. Desde el marco de la teoría del aprendizaje social, entonces se hizo el aprendizaje vicario, empezamos a analizar que había una autoeficacia percibida en él mismo como baja. Entonces Daniel cree que no es competente para responder correctamente, lo cual disminuye obviamente pues, su motivación para intentarlo. Recuerden que la motivación transversaliza muchas cosas, sobre todo en esta teoría del aprendizaje social, y el refuerzo negativo, nuevamente, analizando la conducta, la habitación de la participación reducía su ansiedad inmediata, reforzando la conducta de evitación. Una no exposición a la fobia, si se quiere llamar así, aunque pues como tal en Daniel no había una fobia específica. Intervención cognitiva, entonces el objetivo terapéutico. Vamos a ver entonces esa intervención cognitivo-conductual durante unos 7 minutos aproximadamente para que lean el documento y puedan entonces eh, poder conocer un poco cómo fue la estrategia terapéutica, el modelamiento en vivo, que fue la fase inicial, y el resto de técnicas. Entonces, vamos a leer el documento que está en el material de estudio, unos 7 minutos, de pronto para las personas que apenas se están conectando y que a veces preguntan qué estamos haciendo, vamos a dar una lectura de clase para luego debatir el caso. Bueno, vamos a ir entonces a nuestro descanso y posterior a nuestro descanso nosotros vamos entonces a analizar en qué aspectos, por ejemplo, no es recomendable, en qué personas no es lo más viable utilizar la técnica del modelado porque pues realmente no va a ser tan eficaz. Por acá nuevamente dejo la importancia de la certificación, los números, los contactos de la coordinadora Paula Contreras. La idea es que siempre coloquen el más 57 por ser el número de Colombia. Muchas veces a veces tarda en contestar mientras llega entonces como el mensaje y pues la hora también llega, de llegada, el orden de llegada. Y respecto a la certificación, entonces todo es con ella y también el material de estudio que hemos estado entonces trabajando a lo largo del tiempo y la importancia de tener la certificación. Entonces vamos a
tener unos momentos. Recuerden que como hoy es viernes, entonces salimos a las 7:30 al descanso, ya son las 7:29, sí, ya, 7:30, y volveremos entonces posterior para la otra parte de la clase. Tenemos entonces a Albert Ellis con la técnica de reestructuración cognitiva, que más que técnica también es un modelo. Y eso empieza en los años 50, al igual que hemos visto entonces en otros terapeutas, quizás estaban descontentos con el modelo de la época, y Albert Ellis no era la excepción. Empezó entonces a crear incluso su propio modelo, su propio diseño terapéutico, su propia técnica. Entonces acá surge la terapia racional emotivo conductual. Al principio solo fue terapia racional, posterior empezó a trabajar la parte conductual. ¿Y qué pasa de ese estudio de pronto de lo que era inconsciente, que era pues el modelo muy psicoanalítico, a que esté centrada en el aquí y en el ahora, en buscar una solución de problemáticas específicas que traiga el paciente? Entonces, para Albert Ellis hay dos tipos de pensamiento. Unos pensamientos que van a ser racionales y otros pensamientos irracionales. Los racionales son objetivos porque están validados con la parte de lo cotidiano, son comprobables, están basados en la realidad. Pero tenemos otros pensamientos que son irracionales, que son los que entonces para Albert Ellis nos causan una disfunción a nivel emocional y nos lleva de pronto a actuar de manera que no queremos actuar. Y son esos pensamientos que son basados en creencias que no son comprobables, que son desadaptativos y que son muy subjetivos para cada persona. Esa terapia racional emotivo-conductual es una forma que crea entonces Albert Ellis, es un modelo terapéutico. De hecho, la idea es que tenga pues un corte breve, donde en este modelo terapéutico se propone revisar esas ideas que el paciente trae a consulta, ideas que son irracionales, y esos patrones de pensamiento que están asociados a un factor de malestar a nivel emocional. ¿Para qué? Para que con el paciente, junto con el paciente, esas creencias irracionales se puedan modificar, se puedan trabajar para poder reemplazarlas por creencias mucho más productivas, mucho más adaptativas, que le permita también al paciente tener una mejor respuesta a su entorno cotidiano, que pueda también el paciente lidiar mucho mejor con sus problemas, aumentar sus habilidades sociales, aumentar su capacidad de pronto para vivir de manera mucho más adaptativa. Entonces, es una terapia que se basa en un supuesto de que nosotros igual van a ver que la terapia cognitivo-conductual tiene toda un marco teórico, un marco, o más bien un modelo que yo creo que ya les he mencionado en muchas ocasiones, pero que quiero hacer énfasis ahí, y es muy estoico. El estoicismo, entonces habla, donde Epicteto nos decía que pues realmente, por ejemplo, nosotros no vemos la situación como es, sino más bien la vemos distorsionada. Entonces, claro, acá la TREC nos decía o nos dice que nosotros tenemos un supuesto de que culpamos erróneamente los eventos externos, lo que nos pasa en la cotidianidad, pero que lo juzgamos erróneamente y que eso es lo que nos genera un malestar, eso es lo que nos lleva de pronto a tener un sufrimiento de esa situación o incluso nos lleva a una infelicidad de nuestras vidas, tener una mala adaptación en el entorno cotidiano, y que no son los eventos en sí mismos, sino nuestras interpretaciones, lo que creemos de esa situación, lo que creemos haber interpretado de esa situación, que es lo que realmente ocasiona nuestro malestar emocional. Hay algo que una vez una paciente me refirió y eso sigue en mi cabeza, y ella me decía, bueno, es que hay tres versiones. La primera es la versión real, lo que pasó, lo objetivo. Lo segundo es
la versión de la otra persona. Estábamos, de hecho, en una sesión de terapia de pareja y ella me decía eso, es lo real. Lo segundo es lo que es, pues, lo que la otra persona piensa y lo tercero es lo que yo pienso de esa situación. Entonces tenemos siempre tres versiones de un hecho, lo que realmente pasó y lo otro subjetivo. Pero en términos generales siempre tenemos dos versiones, ya a nivel individual, pero a nivel de pareja, siempre tenemos dos versiones. Una que es la real, la objetiva, la que es basada en hechos fehacientes, y otra que es completamente la que nosotros tenemos como interpretación. Entonces, el objetivo de aplicación de la terapia racional emotivo-conductual es que, bueno, ese enfoque de Atrix se focaliza principalmente en el presente en que está viviendo la persona. ¿Con el objetivo de qué? De ayudar a entender esos mecanismos, esos esquemas, esas creencias irracionales o más bien pensamientos irracionales que le van a ocasionar al paciente malestar, malestar emocional y que lo lleva al fin y al cabo a tener acciones, a tener comportamientos que son dañinos, que van a interferir con esas metas en la vida del paciente y una estabilidad al fin y al cabo emocional. Porque imagínese todo el tiempo teniendo un paciente, pues o el paciente que todo el tiempo esté pensando, me va a ir muy mal, me va a ir muy mal, me va a ir muy mal, o me va a ir muy mal porque es que realmente yo soy un fracaso. Obviamente el paciente no va a tener una buena estabilidad emocional. Entonces son esos mismos pensamientos los que le van a acarrear eh, al paciente de pronto no tener conductas que sean adaptativas. Entonces, ¿cuál es el objetivo de la terapia racional emotiva? Hacer una reestructuración cognitiva. Esa es la técnica o la terapia que nos propone Albert Ellis. Reestructurar toda esa parte de pensamiento dañino, de pensamiento distorsionado que llega, pues que el paciente llega a consulta. Y una vez que nosotros ya logramos identificar cuáles son las creencias. El paciente no es que llega a consulta y diga, sí, mira, esta es mi lista de chequeo de creencias irracionales, pues puede parecer, digamos, muy chistoso, pero realmente los pacientes no logran identificar cuáles son sus creencias. Son completamente irracionales, disfuncionales, pero no lo logran como analizar si no han ido de pronto previamente a terapia. Puede ser que un paciente llegue y diga, mira, estas son las creencias irracionales que previamente de pronto ya había trabajado, que previamente ya me habían identificado de pronto en otro modelo, pues en otra sesión terapéutica con otro profesional, quiero trabajar en esto, pero son muy pocos realmente. Entonces, una vez que identificamos, una vez que nosotros comprendemos los pensamientos que los llevan a esas acciones que son de pronto desadaptativas, acciones negativas para el paciente, negativas ¿por qué? Porque no por juicio de valor, sino que me refiero a negativas porque al fin y al cabo no son funcionales para el paciente. Entonces la idea es modificarse y que puedan ser reemplazados por otros modos mucho más adaptativos, por modos más productivos, lo que va a permitir entonces en el paciente poder desarrollar pues como relaciones personales mucho más exitosas, relaciones profesionales o metas profesionales con mucho más éxito y mucha seguridad. Es decir, el resultado no solo es cambiar las creencias y ya, no. El resultado de la TREC o el resultado que debe tener la terapia racional emotivo-conductual es hacer un cambio verdadero en el paciente. Por eso es terapia racional emotivo-conductual. El pensamiento, la emoción y la conducta. Entonces, que ese cambio de creencias, ese cambio de ideas irracionales que está teniendo el paciente, pues le den una nueva perspectiva de vida al paciente en general. ¿En qué ayuda la TREC a los pacientes? Ayuda a que a manejar adecuadamente esas emociones que de pronto para el paciente no son emociones vistas desde un punto de vista adaptativo. Cuando me refiero acá a emociones negativas, este término ya no se usa, es un término que de pronto se utilizaba, pero ahora se sabe que las emociones no son ni positivas ni negativas, son negativas en función de las consecuencias que nos traen, pero al fin y al cabo todas las emociones son funcionales. Por ejemplo, la ira nos ayuda, aunque pensemos que no, la ira es una forma también de reaccionar ante eventos. ¿Qué es lo negativo? Cuando de esa ira es natural sentir ira, somos seres humanos, o sea, es una emoción que está
pero no es normal cuando de pronto ya esa ira, ahí es donde se vuelve una emoción negativa, cuando esa ira lleva de pronto a ser irascible, perdón, ser violento o verbalmente ser ofensivo, etcétera. Entonces, es ahí cuando hablamos de emociones negativas. Y la idea es que el paciente pueda manejarlas adecuadamente. No solamente la ira, sino, por ejemplo, que muchos pacientes llegan, por ejemplo, a TREC, a la terapia racional emotivo-conductual, con una ira muy extrema o un sentimiento de culpa. Muchos pacientes entonces llegan porque sienten o tienen depresión, tienen ansiedad, y que la idea también es en el paciente cambiar conductas que son estresantes, esas llamadas autosaboteo, que en muchos componentes está. Entonces, por ejemplo, hábitos de vida que son poco saludables, comer de manera de pronto exagerada o al contrario, dejar de comer, o esos atracones de comida. La procrastinación se puede ver como una conducta de autosaboteo. ¿Recuerdan ustedes el paciente que estábamos trabajando que era más del modelo? Pues lo estábamos ejemplificando desde el modelo conductual, pero que mencionábamos que la conducta de procrastinación allí tenía una respuesta también cognitiva. ¿Por qué? Porque el paciente que estábamos analizando en ese entonces, me acuerdo que era condicionamiento operante, que hicimos pues un análisis de este caso. El paciente tenía esas conductas de autosaboteo porque tenía un temor, una creencia irracional a de pronto pues tener una baja tolerancia a la frustración. Entonces, claro, tenía una conducta de autosaboteo. También esas conductas de agresión, el cutting, etcétera, que van a interferir con esa calidad de vida, con esas metas. Y también la idea que nos da la TREC es identificar esas creencias, esos patrones que son muy rígidos de pensamiento, es decir, los tengo que, por acá pongo el asterisco y acá lo explico, tengo que, es decir, son creencias que son muy inflexibles, son creencias muy rígidas, son creencias de cómo debería ser yo, cómo deberían ser los demás, y es un tipo de pensamiento que tiene una tendencia hacia la excesiva autocrítica, y siempre por lo general están centrados como en absolutos. Entonces los demás deberían ser puntuales, así como yo soy puntual, o yo debería ser el mejor de todos, o yo debería haber hecho esto mucho mejor en el trabajo. Entonces son absolutos, realmente nosotros no siempre vamos a tener absolutos en nuestra vida cotidiana, y al fin y al cabo también van a obstaculizar, porque entonces el ejemplo, una creencia racional, todos deberían ser puntuales o todos deberían ser buenos conmigo. Si nos encontramos y nos enfrentamos a una persona o que no es puntual o a una persona que no es buena contigo, pues entonces ahí tienes el choque de la creencia irracional y no vas a tener una buena conducta adaptativa. Entonces, esos patrones rígidos de pensamiento o una persona, por ejemplo, que tenga una conducta muy rígida de ser puntual, va a vivir todo el tiempo con ansiedad. ¿Por qué? Porque entonces hay veces, en ocasión, obviamente eso es una cualidad, ¿cierto? La puntualidad es una cualidad, pero, pero que no siempre debes entender que a veces, pues, no todo el tiempo tenemos un control de los eventos externos. Puede ser que uno sea muy, pues, una persona sea muy puntual, pero si en algún momento se encuentra con un tráfico vehicular alto, pues ahí es donde uno dice, bueno, ¿hasta qué punto puedo ser flexible ahí? Entonces, son esas conductas que la idea es ayudar al paciente a tener mejores metas, y que pues también son una serie de, pues la TREC tiene unos ejercicios mentales, unos ejercicios también conductuales. Recuerden que la segunda generación que estamos viendo, también la idea es que se trabaje la conducta, no solo el pensamiento, sobre todo desde la TREC, y que la idea es que los pacientes aprendan a reducir esos pensamientos, aprendan a tener un control de sus reacciones que son vistas como negativas, y poderlo reemplazar con pensamientos mucho más constructivos, con pensamientos mucho más afirmativos, autoafirmativos. Entonces la TREC hace uso de muchas herramientas que van a incluir, por ejemplo, la visualización guiada, la visualización positiva, un reencuadre de pensamiento, que es que los pacientes sean capaces de percibir de una misma situación diferentes como puntos de vista, diferentes perspectivas, que no tengan una visión de túnel, es decir, solo eso y ya, y que se puedan centrar en esas
decisiones o en esas perspectivas de una misma situación que les resulten mucho más útiles, que tengan una flexibilidad también de pensamiento y que muchas veces, muchas situaciones aparentan ser situaciones adversas, pero que se pueden convertir en algo positivo y esa es la idea también de la TEC, que pues es un modelo muy estoico realmente. Entonces, es que el paciente mm, o nosotros junto con el paciente, ver qué tan irracionales son estos pensamientos y en qué sentido son perjudiciales o no para el paciente. Entonces, para ello tenemos una técnica que es la técnica A, B, C, y Albert Ellis decía lo siguiente: las personas no son conscientes de que muchos de sus pensamientos acerca de sí mismos son irracionales y afectan negativamente la manera de conducirse en relaciones y situaciones de la vida. Entonces, para ello, entonces Albert Ellis nos deja una técnica ABC que de hecho hoy en día es una técnica que pues, que se utiliza a lo largo de la terapia cognitivo-conductual, así no estemos de pronto puntualmente enfocándonos en la TREC. Es una técnica que nos va a enseñar mucho. ¿Por qué? Porque resulta que con la técnica ABC tenemos un análisis de los acontecimientos que son los desencadenantes o los acontecimientos activadores de una situación en particular. Luego tenemos B, que son esas creencias y esos pensamientos que nosotros vamos a derivar de los acontecimientos activadores. Y posterior tenemos C, que son esas consecuencias emocionales y conductuales. Entonces, si lo podríamos ver desde un modelo analógico, pues es una analogía. Este B serían las creencias y pensamientos sobre A, es decir, es un puente conductor entre A y C, para A y C. Sin B, yo no podría tener unas consecuencias porque son esos pensamientos los que nos llevan a una parte conductual. Entonces acá vemos una triada que siempre va a marcar la pauta en terapia cognitivo-conductual y es una visión negativa sobre el mundo. Si tengo una visión negativa sobre el mundo, voy a tener una visión negativa sobre el futuro y posterior una visión negativa sobre sí mismo. En esta triada es que Albert Ellis empieza a crear estas creencias irracionales que vamos a entrar a trabajar también. En total son 11 creencias irracionales. Posterior, para facilidad de comprensión y también digamos que para facilidad terapéutica, se reducen en estas tres: en una visión negativa sobre el mundo, visión negativa sobre el futuro y una visión negativa sobre uno mismo o sobre los demás también. Entonces, acá nuevamente tenemos la técnica. A representa el acontecimiento activador que aparece a primera vista como un desencadenante o un antecedente de C. Recuerden que C son esas consecuencias emocionales y conductuales, pero que a pesar de que esos son acontecimientos activadores, nuevamente A, parecen causar C, no es así, lo que les mencionaba, porque B, que son esas creencias y esos pensamientos sobre el acontecimiento activador o el acontecimiento adverso, como otros también le llaman, son los mediadores entre A y C. Eso es muy importante y acá dice lo siguiente: llegando a ser las principales y más directos responsables sobre C. Entonces, importante tener esta parte de la técnica ABC, que de hecho en el componente de análisis conductual también lo utilizamos. Recording in progress. Entonces, veamos un ejemplo de lo que es la técnica ABC. Supongamos que esta persona llega a un lugar, en ese lugar hay personas que conoce, hay otras personas que son completamente desconocidas y todos lo miran fijamente. Entonces, dependiendo de la interpretación que esa persona que llega al lugar haga sobre esa situación que debería llegar al lugar y que todos lo miren, ahí es cuando vamos a tener una creencia y esa creencia va a desencadenar una conducta que puede ser adaptativa, que puede ser desadaptativa, que puede ser funcional o que puede ser disfuncional. Entonces, veamos un ejemplo. Entonces, según el tipo de interpretación que haga, el paciente
va a reaccionar de manera emocional. Supongamos que piensa que los demás lo están evaluando positivamente. Si la persona siente que los demás lo están evaluando positivamente, entonces se va a quedar en la fiesta, va a continuar ahí, va a interactuar de manera típica. Pero si tenemos el contrario sería entonces que la persona o el paciente pensara que lo van a evaluar o que lo están evaluando negativamente, que de pronto lo están observando porque quizás no les gusta, no sé, la forma del cabello que tiene el día de hoy o cómo combina su ropa, entonces inmediatamente va a actuar de manera diferente. ¿Cuáles serían las consecuencias? Puede ser que el paciente tome la decisión de irse del lugar o tome la decisión de pronto de quedarse en una esquina y no interactuar con las personas que estén en la fiesta. Entonces, miren cómo de una misma situación tenemos varias perspectivas. Es muy similar al ejemplo que yo les di el primer día de clase, donde yo les mencionaba que pues, podíamos tener dos pacientes que ambos habían perdido su trabajo y uno piensa algo diferente al otro y eso los lleva a actuar de manera diferente. Entonces, según las creencias que nosotros tengamos de una situación, de un evento, incluso de un comentario de alguien en particular, nos van a llevar a actuar de una manera u otra. Entonces, la idea es que concluyamos con este ejercicio para que mañana entonces demos una entrada con este de la teoría a la práctica. Veamos el ejemplo. David está perturbado, pues obtuvo malos resultados en un trabajo que realizó. David piensa que no es un buen trabajador. Llega a su casa, le comenta a su esposo la situación. David llora desconsoladamente y se siente deprimido. Entonces, la idea es que traten de mirar, según esto que acabamos de observar, cuál es el evento desencadenante, cuál es el acontecimiento activador, cuál es la creencia y el pensamiento sobre A y cuáles son las diferentes consecuencias emocionales y conductuales de la teoría a la práctica. Entonces, nuevamente les muestro acá el caso. La idea entonces es que mañana continuemos con esta parte de Albert Ellis, de el caso que les acabé entonces de mencionar, que está en pantalla, para que lo puedan resolver. Demos una entrada eh, a la primera parte de la clase con la resolución de este caso para que podamos ejemplificar más la técnica ABC y que lo podamos ver en un caso más largo, en un caso real. Por acá les voy a compartir el enlace de las clases que nosotros ya hemos venido teniendo, que se las he compartido durante todos los días para que entonces puedan saber, para que puedan saber en qué clase estamos, qué temas hemos revisado. Y acá está la tercera clase. Entonces les voy a compartir la primera y como les expliqué ayer, solamente hacen un desplegable de la playlist para que puedan entonces conocer la segunda, la tercera clase y podamos entonces continuar. Recuerden que nuestra primera clase fue el día miércoles y recuerden que mañana nos vamos a ver. Mañana entonces es una nueva clase para que entonces podamos trabajar también esa parte y continuar con lo de Albert Ellis. Espero que descansen muchísimo, que tengan una noche muy bonita y nos veremos mañana, recuerden, a las 9 de la mañana, hora colombiana. Chao, que estén muy bien.